José, es un placer, como siempre, que estemos juntos para una entrega más de nuestro programa Hombres de Verdad. En el día de hoy tenemos un tema que pudiera para algunos ser conflictivo, pero está en las Escrituras y debemos de acercarnos a él y tratarlo. Y pensamos que es importante porque tristemente... Es indeseable, pero no es difícil. Es indeseable y tristemente, y quizás por esto es bueno que lo tratemos, José, porque para matrimonios con problemas a veces se convierte en una de las primeras alternativas, cuando la verdad es que siempre debe estar entre las últimas. Y nos referimos al tema del divorcio. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. ¿Es bíblico el divorcio? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Y yo pienso que es importantísimo que nosotros empecemos a decir de una manera lo más firme que podemos que el diseño de Dios del matrimonio no contemplaba el divorcio. Dios no diseñó el matrimonio para que los cónyuges se separaran. Dios lo diseñó para que estuvieran unidos para siempre. De hecho, en su mente estaba que el matrimonio fuera una figura de la relación que Cristo y su iglesia tienen. Por lo tanto, no hace honor ni al nombre ni a la gloria de Dios que un matrimonio tenga conflictos. ¿Por qué? Porque eso lo que expresa entonces que Dios tiene conflictos con su iglesia. Y la verdad es que aunque la iglesia muchas veces es infiel porque está compuesta por pecadores como tú y como yo, Dios nunca es infiel. Dios siempre es fiel y el propósito de Dios con su iglesia es tener una relación armoniosa, donde nosotros demos gloria a su nombre, donde dice que Él se deleita en la comunión con los suyos. Cuando nosotros no tenemos matrimonios así, nosotros estamos dando una mala representación. Y si bien es cierto que la Escritura tiene acápites o ciertas excepciones donde el divorcio sería lícito y lo que el Señor quiere no es exactamente lo mismo. Así que, José, ¿en qué casos uno puede hablar de divorcio? Que son los menos. Marcos, yo voy a leerle a los hermanos y a todos los que nos escuchan, nos ven a través de las redes. Yo le voy a leer el pasaje de la Biblia con la voz autorizada de Dios, de Cristo, hablando acerca de esto. Porque para mí, Marcos, lo que yo encuentro en las Escrituras, que el divorcio solo tiene una sola razón de ser, que es la que menciona el Señor. Y todo lo demás se desprende de ahí. Todo lo demás se desprende de ahí. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estoy leyendo Mateo 19, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Que ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde comienza el problema. Habían llegado a un punto de degeneración dentro del pueblo de Dios, como han llegado a un punto de degeneración hoy en día los seres humanos, de que la unión indisoluble del matrimonial que hace Dios, el hombre entiende que no tiene que tomar en cuenta a Dios para continuar el matrimonio, sino cualquier causa, cualquiera, real o no, pero cualquiera. Y dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo esto, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otra vez el Señor nuestro Señor Jesucristo, que Él en algunas ocasiones dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, para decir, yo traigo, aquello fue algo provisional hasta que viniera lo perfecto. Pero aquí Él no va a hablar acerca del futuro de su obra, sino de lo que Dios originalmente hizo. Y que para el Señor eso es lo que tiene prevalencia. Lo que el hombre ha hecho hoy en día no es lo que tiene prevalencia, sino lo que Dios diseñó desde el principio. Y el matrimonio fue diseñado para que los dos fueran una sola carne y no le dio autoridad a los hombres para disolver lo que el Señor hizo. Luego le dijeron, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Ahora, eso no fue algo meramente de Moisés, fue algo permisivo de Dios. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Marcos, no sé qué tú piensas, pero yo pienso que la razón única por la que el divorcio sucede o puede venir es por la dureza del corazón. Y cuando usamos el término dureza del corazón, estamos refiriéndonos al problema que tratamos en uno de los programas pasados acerca de lo que hace un matrimonio feliz es el amor. Y tú sabes que un día salió en el periódico de un problema que puede tener el corazón físico. Y ese problema se llama el síndrome del corazón duro, que es una patología física del corazón, no del corazón espiritual, sino del corazón físico. Y yo dije, wow, igual como se endurece el corazón físicamente por algún problema que pueda tener una persona, de igual manera también se endurece el corazón emocional, por decirlo así, espiritual, interno del hombre, que es de donde salen la voluntad, de donde salen los sentimientos, donde salen los pensamientos, ¿verdad? Pone al corazón, da esas atribuciones. ¿Y por qué la dureza de corazón? Cuando un hombre le es infiel a su esposa, para mí eso es dureza de corazón, falta de amor, de sensibilidad, dureza de corazón, y no solamente dureza de corazón frente a la mujer, es dureza de corazón frente a Dios. Claro, claro. Porque es desobedecer un mandato de Dios que todos conocemos antes de casarnos. No adulterarás, nos lo enseñan a nosotros cuando ni pensamos en casarnos. Entonces el adulterio no es un problema inicialmente contra la esposa, es un problema contra Dios. Y hacerlo, entonces muchos le recomendamos o le podemos recomendar a una persona, quizás, o se ve bien que una persona, como más adelante dice la Biblia, que no sea que sea por causa de infidelidad o de un adulterio consuetudinario, una persona así, pero todo lo que puede venir de eso es fruto de eso, de dureza de corazón, que no nos entendemos. Claro, lo que endurece el corazón e impide que nos entendamos es el egoísmo. El tú pensar que los demás tienen que creer y actuar como tú dices. Y tú sabes que nuestras oficinas, que son centros de restauración y de reconciliación matrimonial, cuando alguien ha salido de ahí y que al final terminan divorciándose, es porque aunque le hemos abierto las escrituras y le hemos dicho lo que él piensa, él se sigue llevando de lo que dice su mente, lo que dice su corazón, su percepción, y al final el divorcio no es más que un divorcio de Dios. Un divorcio de los mandatos de Dios, es un divorcio de lo que Dios desea del matrimonio. Y todo eso es fruto de la dureza del corazón. Y la Biblia menciona tanto, sobre todo los judíos, por ejemplo aquí, le dicen duros de corazón y tardos para oír lo que el Señor ha dicho. En el libro de Hebreos también dice eso, que por tu corazón duro. En el libro de Romanos 2, por tu corazón no arrepentido. O sea, siempre enfoca
que el problema está en el corazón del hombre, no necesariamente en la infidelidad. Yo conozco mujeres que perdonan la infidelidad, mujeres que le perdonan la infidelidad, pero al final terminan dejando a su esposo. No es por el tema de la infidelidad, sino por su actitud después de la infidelidad. Entonces, dureza de corazón es lo que va a impedir perdón, es lo que va a impedir restauración, es lo que va a impedir ponerse de acuerdo en algunas circunstancias, es lo que va a impedir que vayan a buscar consejos. La mayoría de los divorcios los ponen los hombres. Y Marcos, lo que yo he leído es que el 88% de las veces que una pareja va a consejería es por iniciativa de la mujer. Sí, sí. Porque el hombre no quiere. Sí. Eso es muy típico, José. No solamente que el alto porcentaje de los que deciden buscar consejería sale de las esposas, no de los esposos, y eso es penoso. Sino también que un porcentaje es cada vez menos la diferencia, y eso es muy penoso, pero cada vez menos la diferencia es más pequeña, pero todavía hoy el porcentaje de cónyuges que cometen infidelidad siempre es más alto el esposo. Claro. En nuestra época siempre ha habido infidelidad porque eso es parte del pecado del hombre. Pero en nuestra época, cuando éramos jovencitos, era abrumadoramente mayor el adulterio masculino que el femenino. Y escasamente el femenino. Exacto. En los días que estamos viviendo, el femenino todavía no está al mismo nivel que el masculino, pero está muy alto. Muy alto. Y eso obedece a muchísimas razones que no son foco del tema que estamos tratando. Muchas de esas infidelidades, tanto femenina y masculina, es por la dureza de tu corazón con su relación con Dios. No con su relación matrimonial, sino con su relación espiritual con Dios. Exactamente. Entonces, lo primero que nosotros queremos establecer es este punto que ha traído José, que, número uno, el diseño de Dios no es la separación, sino la permanencia, la unidad. Número dos, cuando ocurre un divorcio o una separación, el motivo central es la dureza de corazón de uno de los cónyuges o de ambos. O de ambos. De uno de los cónyuges o de ambos. Aún en aquellos casos que veremos más adelante que la Escritura da una apertura, eso no significa que no haya dureza de corazón. Claro. De hecho, es interesante que los oyentes sepan hasta dónde habían llevado los judíos esto de dar carta de divorcio. Por cualquier causa. Fíjate la pregunta, por cualquier causa. Y no era casual que hicieran esa pregunta de esa manera. Es que yo llegaba y la comida no estaba mala o se le había quemado. Ya tú no estás cumpliendo con tu labor como esposa, te doy carta de divorcio. Y ellos sentían que lo estaban haciendo con el apoyo de la ley de Moisés. O sea, ellos estaban llevando mucho más allá aquellos aspectos específicos que sí estaban estipulados, que eran los que permitían la excepción del divorcio. De hecho, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la parte más conocida cuando se habla de divorcio es cuando el Señor Jesucristo dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y dice, a no ser por causa de fornicación. A eso se le ha llamado la cláusula de excepción. Exacto. Pero es interesante el nombre. Fíjense, es una excepción. Una excepción que es algo que se aparta de lo común, de lo general, de lo que debe ser. Una excepción es algo especial, es algo único. Sin embargo, José, en estos días, hace un par de años atrás, fui movido a preparar una charla dirigida a cristianos, porque de verdad, José, llegó un momento donde yo estaba como un poquito cansado emocionalmente de lidiar con creyentes que, sin que esa cláusula de excepción estuviera presente, ellos venían donde mí buscando apoyo para separarse. Pero que ustedes no tienen razón.
Entonces ya tú sabes, tú estás acostumbrado a eso. ¿Cuáles son los principales argumentos? Argumentos emocionales que hay que considerar cómo yo me siento, lo que él me hace, lo que ella me hace, todo ese tipo de cosas. Sí, pero óyeme. ¿Ha habido adulterio? No. Entonces, lo primero, ¿sabe qué? Es quitar de la cantidad de alternativas que ustedes tienen. Tienen que quitar el divorcio. Quita del divorcio. El divorcio, ¿por qué? Porque eso no es una alternativa. Pastor, es que para usted es fácil decirlo porque usted no la conoce. Es que yo no tengo que conocerla a nadie, ni a ella ni a él. Yo lo que tengo que conocer es la Escritura. Y la Escritura me dice, no hay divorcio. Perdón, no hay adulterio. No, pastor, no hay adulterio. Entonces, olvídate que para ti no es una alternativa. Ahora, ¿es la única causa? No, yo creo que la Biblia presenta otra causa de una manera clara y hay otra causa que no está de una manera clara, pero yo creo que pudiéramos estar de acuerdo, José. Así que nosotros hablamos de que si vamos a hablar de un divorcio, la Biblia nos da la indicación de que hay 3 situaciones particulares en que pudieran no ser pecado para el que decide divorciarse. Pudiera no ser. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Bueno, porque los cabezas de hogar, los hombres que nos escuchan, deben entender que eso no es una alternativa. No importa lo difícil que sea su situación con su esposa. Eso no es una alternativa si su esposa no le ha sido infiel. Y, entonces si me fue infiel, sí. Bueno, si te fue infiel es una posibilidad, pero ni siquiera así es el ideal de Dios. El ideal de Dios es la restauración. Tú mencionabas ahorita, hace un rato, José, que tú dices, yo conozco esposas que han perdonado adulterios, pero al final terminan separándose no por falta de perdón, sino por la actitud del esposo. Y yo quería añadir algo. El perdón para el cónyuge ofendido no es una opción, porque el perdón para el cristiano no es una opción. Lo que pasa es que tú puedes perdonar y decidir no seguir en la relación si hay circunstancias como esas. Sí. Pero tú puedes perdonar y decidir seguir, pero tienes que perdonar. ¿Qué significa eso? Que aunque el Señor te permita la puerta o la salida para divorciarte porque tu cónyuge ha sido infiel y no muestra arrepentimiento y no te da seguridad y te culpa a ti, tú tienes que perdonarlo como quieras. Tú no tienes que seguir, pero tú tienes que perdonarlo. ¿Qué significa eso? Que tú no te vas a quedar con una raíz de rencor, de amargura, de llevar cuentas en tu corazón. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero definitivamente nosotros vemos ese caso en las Escrituras muy claro. José y yo como pastores, cuando recibimos casos en los que ha sucedido eso, lo primero que nosotros hacemos es incentivar, animar a trabajar con el matrimonio para restaurar la relación. Porque ese es el diseño de Dios. Ahora, si el esposo y más frecuentemente la esposa, ¿por qué? Porque, como decíamos, la infidelidad más frecuentemente, todavía hoy, la comete el hombre. Si el cónyuge afectado decide ejercer su cláusula de excepción, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque no vamos a obligarlo a seguir, sobre todo en esos casos que tú ves que es, wow. Yo creo que he mencionado aquí y tiene que haberte sucedido, José. A veces el esposo pide perdón, pero después se queja de que pero ella lo está trayendo a cada rato. Bueno, es verdad que a ella hay que decirle, el perdón implica que tú te olvidaste de eso. No debes traerlo. No debes traerlo. Pero a él, tú no puedes estar, no debes estar reclamando como, pero óyeme, el que pecó, una de las primeras señales de arrepentimiento es que dice, yo merezco lo que sea. Entonces cuando yo veo a un esposo, no, pero no es para tanto. Entonces le digo, no, espérate, excúsame.
Si es para tanto y para más. Claro, no me gusta decírselo delante de ella, porque entonces ella se fortalece. Sí. Pero solo le digo, ¿tú sabes qué? Sí. Tú tienes que aguantar. Si ella te pregunta todos los días, ese problema te lo ganaste tú. Así que no te asombres. Ahora, aparte del adulterio, hay dos casos más, José, que nosotros vemos en las Escrituras. Uno que también es muy claro y el otro no está tan claramente expresado, pero es muy lógico a la luz de la enseñanza total de la Escritura. La segunda situación es cuando un esposo inconverso decide separarse de su esposa porque ella es cristiana. Entonces la Biblia nos dice claramente, le dice claramente al cónyuge creyente, mira, si tu esposo es inconverso, tu esposa es inconversa, y ella consiente en vivir contigo, no lo abandones. Porque a veces tú te encuentras con hermanos o hermanas que dicen, pastor, es que ya yo no aguanto, es inconversa, eso es difícil, yo la voy a dejar. No, pero que tú no tienes razón de dejarla porque sea inconverso o inconversa. Ahora, si el inconverso sí quiere dejarte, no porque tú eres una mujer agria, no porque tú eres terrible, no, el inconverso decide dejarte porque él no quiere estar casado con una evangélica. Y nosotros hemos manejado casos aquí. Yo conozco casos así. Conoce casos así, ¿verdad? No, yo no quiero estar casado con una evangélica. Pues mira, la Biblia dice, mi hermana, tranquila. Y me encanta el argumento que añaden, porque pudo haber sido nada más tranquila, pero dice, date tranquila porque a libertad nos ha llamado Dios. Exacto. Tú no tienes que estar esclavizada a un hombre de esa manera, si él es el que toma la iniciativa siendo inconverso. Y el tercer caso es cuando hay peligro de vida. O sea, tú estás casada con un hombre, llámese cristiano o no, porque tristemente a veces se llaman cristianos, y cuando se incomodan, golpean a la esposa. Bueno, ese es un caso que no es de fácil manejo en el sentido de que te hizo así, ya, sepárate. No, espérate. Pero definitivamente uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces tú puedes insistir en no, pero tú tienes que quedarte porque tú eres la cristiana y todo eso. Sí, pero ya le ha dado un par de tablazos. Desde ahí a un día tomar un arma, ya sea de fuego o un arma blanca, entonces en las condiciones actuales en que eso ya es un deporte, en que eso es terriblemente común, entonces yo creo que nosotros debemos estar en disposición de apoyar a una mujer así, por lo menos inicialmente a una separación, para como una medida de protección. Y que el hombre demuestre de una manera muy fehaciente que ya salió de eso. Mira, José, no son casos de creyentes ni mucho menos, pero mira lo que ha pasado recientemente. Eso fue muy triste. Muchos casos. Recientemente, un caso particular, él habló con el padre de la mujer. Y el padre, formado quizás a como era en nuestra época, ¿verdad? Ya eso no se ve. Palabra de hombre de que tú no me la vas a maltratar. Sí, yo me comprometo que no la voy a maltratar. Y 3 días después la mató. 27 años creo que tenía la muchacha. 25, 27 años. Y tú dices, wow. ¿Y sabes qué? Yo leí el artículo y yo dije, mira, ese hombre fue demasiado ingenuo. El papá fue demasiado ingenuo por la época en la que estamos viviendo. Por la época, sobre todo. Por la época, porque en otra época eso hubiera funcionado a la perfección. Pero por la época en la que estamos viviendo, que los hombres creen que las mujeres son posesión de ellos. Y hermano, yo no quiero que nos confundamos. El hecho de que nosotros tengamos la posición bíblica y la sustentemos a sangre y fuego y contra cualquier circunstancia de que Dios ha establecido roles y el hombre es la cabeza de la relación, eso es una cosa que habla del funcionamiento, pero eso en ningún momento dice que el hombre es el dueño de la mujer. Y Marco, tú sabes que estaba pensando en algo, no afirmando nada, sino reflexionando sobre algo. Tú sabes que en todas las épocas, y en los tiempos que nosotros éramos muchachos también, hombres golpeaban a sus esposas. Pero no sé, es una observación. Esos hombres que golpeaban a su esposa nunca la mataban. Estos de ahora no la golpean, pero la matan.
ambas, golpearla no estamos justificando, estamos diciendo está mal. que a veces le llegaba borracho, a veces estaba enojado y le tiraba y le daba. Y muchas en aquella época lo perdonaban, en mi marido, que se ponía así, y seguían juntos. Y yo conozco muchos muchachos y jóvenes y hoy en día que me dicen, sí, mi papá golpeaba a mi mamá. Y todavía están juntos y ellos se quieren y se aman y todo pasó. Pero estos de ahora, Marcos, amenazan y lo hacen. Entonces nosotros como padres tenemos que estar siempre cuidadosos de saber cuidar a nuestras hijas de cualquier tipo de amenaza que hoy en día venga y de protegerlas para que eso no pase, porque nos dolió mucho cuando leímos el artículo de la actitud benigna, compasiva y misericordiosa de este hombre con el ex esposo de su hija. Entonces, y tenemos que también hacerle ver a nuestras hijas que no están esclavas de quedarse con un hombre violento así. En lo absoluto. Que como tú dices, es una de las razones por la que deberían ser separados y quizás en un futuro divorciados. De paso, yo voy a decir algo extraño aquí. ¿Por qué razón? Porque lo que voy a decir se lo voy a decir a las mujeres, no a los hombres. Pero quiero que los hombres lo escuchen. Es a las mujeres que le voy a decir, pero yo quiero que los hombres los escuchen. Mis queridas hermanas, y sobre todo los que tienen hijas, enseñen a sus hijas, cuando van a entrar en una relación de noviazgo, a mirar cómo ese hombre trata a su madre y cómo trata a sus hermanas si las tiene. Porque déjenme decirles algo. Un hombre que no respeta a su mamá o un hombre que trata ásperamente a sus hermanas, yo te diría, huye de él, no te metas en eso. Y si me están escuchando hombres aquí que son irrespetuosos con sus madres y que tratan a sus hermanas como si fueran varones igual que ustedes, de una manera áspera, que las maltratan, sepan que padres como nosotros jamás permitiríamos que ustedes se acercaran a una de nuestras hijas. Porque no me den excusas, no me den argumentos, no me den explicaciones. Es que usted no conoce a mi hermana es terrible. Puede ser terrible, pero nada, absolutamente nada justifica que un hombre maltrate a una mujer. Nada en mayúscula. Y si tú eres creyente y tú haces eso, tú tienes que revisarte. Porque una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en aquellos que mora es manifestar un fruto. Y una de las manifestaciones de ese fruto es el dominio propio. Tú puedes tener un carácter que se molesta rápido. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero el punto no es cómo es tu personalidad. El punto es qué tú permites que te controle. ¿Tus impulsos o el Espíritu Santo? Así es. Y mira, déjame decir algo, Marcos, antes que se nos acabe el tiempo. Sí, ya no hicieron seña. Ya. 3 minutos. Muy bien. Tú mencionaste 3 razones que son validísimas. Una infidelidad, un adulterio consuetudinario, ¿verdad? Porque cayó, pero no, que ese es mi amante, yo voy a seguir con ella, ¿no? Punto. 2, hablaste acerca de el incrédulo que no quiere vivir con una mujer cristiana. Y en tercer lugar, hablaste de violencia. Pero Marcos, la mayoría de los casos que yo he visto de cristianos que se divorcian no tienen argumentos en ninguna de esas 3 categorías. No, entonces, no las tienen. Entonces ese divorcio evidentemente es pecaminoso. Entonces aquí es, porque quizás usted está escuchando esta enseñanza y usted de esos hombres, poco hombre, que siempre está amenazando a su esposa con el divorcio. Mi querido y amado hermano en Cristo, nosotros estamos creados por Dios para buscar solución a todo. Todo lo que existe, micrófonos, lo que sea, un botón, cualquier cosa insignificante, Dios le ha dado la capacidad al hombre para que solucione los problemas de la creación donde Él le ha puesto como regente. De igual manera, Dios nos ha dado todas las capacidades y las ayudas para nosotros solucionar los problemas matrimoniales. Pero déjeme decirle algo. Trabaja con tu corazón.
porque la dureza del corazón es la peor enemiga de la vida matrimonial. Y en las Escrituras hubo una mujer que estaba casada con un hombre muy sumiso, una mujer muy sumisa a su marido y a Dios. Y cuando vio una situación donde la vida de su esposo estaba en peligro, precisamente por la dureza del corazón de él, por no ayudar a David, no estaba obligado. Sí, el hombre no era sumiso, el que era sumiso era ella. Sí, pero me refiero que ella era sumisa a él y a Dios. A un hombre que la Escritura dice que era necio. Sí, duro de corazón. Entonces ella resuelve, este hombre se encuentra con un problema, que hay una amenaza de muerte por parte de David, por la dureza del corazón, por la necedad de él. Y esta mujer va y le resuelve el problema, se lo dice, y dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, que su corazón se quedó duro como una piedra. Pero ella no hizo nada, pero Dios sí. Dios hizo. Y a los 10 días le quitó la vida. Ten mucho cuidado con la dureza de tu corazón, porque si tu esposa permanece al lado tuyo, aún tú con tu dureza de corazón, por las razones que sea, Dios va a hacer justicia. No te voy a decir que a los 10 días, no te voy a decir que lo va a matar. Yo en las reuniones de pareja le digo, si tienes un hombre duro de corazón y un hombre que no le hace caso a Dios ni a nadie, comienza a contar los días. Así le digo, de forma jocosa. Pero la verdad es que Dios es vengador. Y eso sí lo dice la Biblia de forma seria. Dios es vengador. Porque dice la Biblia que tu corazón duro y no arrepentido atesoras para ti mismo ira de parte de Dios. De manera que usted y yo tenemos que aprender que en la vida matrimonial está hecha y diseñada para que el hombre no la separe. No solamente el hombre, el juez civil, sino el hombre, nosotros mismos. No estamos unidos en la vida matrimonial, no tenemos el permiso de Dios para hacer eso, excepto esas cláusulas que no son las que en su gran mayoría de la que toman los hombres para divorciarse. El divorcio es permitido en esa circunstancia, pero el divorcio no fue diseñado por Dios. Dice, sí, pero ¿por qué Dios lo permite? Es que, déjeme decirle algo, la dureza del corazón, Dios va en auxilio de la mujer para que no siga sufriendo con un hombre duro de corazón. Para mí, el permiso que Dios le dio de que se podía separar, yo creo, pienso o puedo pensar que era para Dios proteger a la mujer. Al punto tal que dice que si después ese hombre que se divorció, en el libro de Deuteronomio, quería volver con ella, no puede. Tú no la vas a volver a poner a sufrir. Sí, no puede. Tú no la vas a volver a poner a sufrir. No, perdiste el derecho de tener una mujer a tu lado que ahora te das cuenta que era una buena mujer, pero ahora quiere volver. No, ella no merece volver contigo, ni tú ponerla a sufrir y que vuelva a pasar por el mismo dolor que tú le hiciste pasar. En el diseño de Dios, el separador por excelencia es la muerte. Sí. Hasta que la muerte los separe. Procuren estar casados así y haciendo todo lo que esté a su alcance para que su matrimonio sea cada vez más deleitoso y de esa manera va a reflejar cada vez mejor cuál es la relación que Cristo y su iglesia tienen. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.